Debate Abierto. ¿Qué tal? Bienvenidos a Debate Abierto, el espacio de opinión de Telemedellín. La justicia colombiana viene en decadencia desde hace varios años. Las encuestas muestran cada vez números más en rojo. La gente acepta cada vez menos y el nivel de desfavorabilidad es mayor de los fiscales, del fiscal general, de los magistrados de las altas cortes. Cada vez hay menos confianza. ¿Qué pasa en una de las tres ramas más importantes del Estado, una de las que soporta el Estado colombiano? ¿Qué está pasando? ¿Por qué confiamos cada vez menos en ellos? Hace unos momentos hablamos con el exmagistrado José Gregorio Hernández y vamos a presentar a continuación esa entrevista. Luego haremos un panel aquí en Debate Abierto con tres representantes de los magistrados, de Asonal Judicial, el sindicato de los funcionarios judiciales y alguien de la sociedad civil. Y posteriormente presentaremos una encuesta que hicimos con MGR Investigación de Mercados. Soy Carlos Andrés Pérez y les agradezco mucho su compañía esta noche. Y para hablar sobre lo que está sucediendo en la justicia colombiana, tenemos comunicación con José Gregorio Hernández. Él fue magistrado de la Corte Constitucional de Colombia. Señor magistrado, agradeciéndole mucho su compañía hoy en Debate Abierto, quisiera arrancar por algo que le responde a los colombianos, lo que siempre sale en el aire cuando estamos indagando sobre este tema. ¿Hay o no una crisis en la justicia colombiana? Yo creo que sí, evidentemente hay una crisis y yo creo no solamente una crisis de la justicia, sino una crisis en general del derecho. Eso es innegable. ¿En qué se manifiesta la crisis? Ante todo, en una pérdida de credibilidad por parte de los colombianos de lo que hacen sus jueces, sus magistrados, sus fiscales. Aunque no podemos generalizar, y eso es muy importante decirlo, hay excelentes magistrados, excelentes jueces, excelentes fiscales a lo largo y ancho del país. Pero también hay otros que infortunadamente no parecen comprometidos con la función que le corresponde a la rama judicial y no cumplen a cabalidad con los preceptos que la Constitución, la ley y la ética señalan. Eso es cierto, los colombianos lo hemos percibido y hoy por hoy existe verdaderamente una crisis en la administración de justicia. Y en ese sentido, ¿cuál cree usted que fue el momento en el que empieza este descenso? ¿Cuándo los colombianos empezamos a dejar de confiar en la justicia? Hubo una tendencia a la politización que poco a poco fue creciendo y hemos llegado a unos límites en los cuales en las corporaciones, especialmente la Corte Suprema y el Consejo de Estado, se demoran meses y hasta años para seleccionar no solamente a los candidatos que eligen, sino también a magistrados que llenen las vacantes que se van presentando. En este momento, por ejemplo, hay varios cupos, varias curules de magistrados en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema que no se han elegido porque se han generado bloques en el interior de las cortes y esos bloques impiden que se alcancen fácilmente las mayorías para seleccionar a los magistrados. La Comisión Interinstitucional hace unos pocos días presentó una carta al Congreso para hundir la reforma al equilibrio de poderes, donde se habla algo de la reforma de la justicia. ¿Usted cómo recibe esa propuesta de la Comisión y además la propuesta específica de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la justicia? La reforma que se está proyectando tiene verdaderamente muchos vicios desde el punto de vista formal, por una razón, porque se ha venido improvisando, porque el trámite que se le ha dado en el Congreso no es el señalado en la Carta Política. Mire usted que, por ejemplo, se viola el principio de consecutividad porque no se ha respetado el artículo 375 de la Constitución, que prohíbe que en la segunda vuelta se tramiten asuntos que no fueron presentados en la primera. Además, no se está haciendo un análisis integral de todos los elementos constitucionales que deberían ser tenidos en cuenta.
y tampoco se están solucionando los problemas que de verdad tiene la gente en materia de administración de justicia. No se está solucionando el tema de la congestión, no se está solucionando el gravísimo problema de los procesos interminables. Hay procesos en Colombia que duran 16, 17 años y no terminan. No se está solucionando el problema de la morosidad, del excesivo formalismo de jueces y magistrados. Entonces, realmente pues no soy muy amigo de ese proyecto porque creo que valdría la pena borrón y cuenta nueva y presentar un proyecto integral que se hiciera bien estudiado, con detenimiento, con un análisis de fondo de los reales problemas que tiene la Administración de Justicia. Finalmente, y precisamente en esa vía para encontrarle soluciones a todos estos problemas que usted está planteando y que los ciudadanos de a pie los percibimos, ¿usted cree que en Colombia llegará el momento en el que los magistrados sean personas que lleguen a esos cargos al final de su carrera, es decir, que no estén pensando necesariamente en una plataforma política de su cargo como magistrado? No estaría yo de acuerdo, porque eso significaría que quienes llegamos jóvenes a la magistratura, en mi caso, llegué a los 37 años a ser magistrado de la Corte Constitucional, como también el doctor Eduardo Cifuentes, como pasó con el doctor Manuel José Cepeda. Y creo que de lo que hicimos en las Cortes no se puede hacer absolutamente ningún señalamiento, y por el contrario, y lo digo más por mis colegas que por mí, pero se hicieron aportes muy importantes a la jurisprudencia colombiana. Yo no creo que se deba eliminar la posibilidad de que personas jóvenes lleguen a desempeñar los cargos. Ahora bien, si lo que se quiere es que los magistrados no tengan la posibilidad posterior de litigar cuando salgan de las Cortes, lo que debería existir sería un régimen pensional digno para quienes hayan prestado sus servicios en las altas corporaciones judiciales, es decir, que tengan una pensión para vivir dignamente y que, si se quiere, se les prohíba entonces litigar, pero sobre la base de una pensión digna. Pero mire usted que el doctor Jorge Pretel, magistrado de la Corte Constitucional, sacó adelante una sentencia en cuya virtud les redujo a todos los exmagistrados el monto de la pensión, realmente vulnerando los derechos adquiridos y en contravía de la propia norma del Acto Legislativo número 1 de 2005, que dice que en materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos. Agradecemos mucho al exmagistrado José Gregorio Hernández su participación esta noche en Debate Abierto, y nosotros continuamos debatiendo. Vamos a hablar con personas que trabajan en la rama judicial y con críticos de la opinión pública sobre lo que viene pasando. XXV Festival Internacional de Poesía de Medellín, 11 al 18 de julio de 2015. 111 poetas de 50 países. Segunda Cumbre Mundial de la Poesía por la Paz y la Reconciliación. Entrada libre y gratuita a todos los actos. Convoca y organiza Revista Prometeo. Auspician Alcaldía de Medellín y Ministerio de Cultura de Colombia. Supérate Intercolegiados, la competencia deportiva más grande del país para niños, niñas y adolescentes entre 7 y 17 años. Participa a través de tu colegio, Junta de Acción Comunal, cabildos indígenas e instituciones para personas con discapacidad. Solo tienes que ingresar a superate.gov.co. Selecciona tu categoría de acuerdo a tu edad. Elige tu deporte favorito y ¡listo! Participa en las fases municipal, departamental y nacional. Si ganas, participas en la fase internacional, convirtiéndote en un campeón. Compite y gana fabulosos incentivos. Ganas tú, gana tu entrenador, tu docente y tu colegio. Elige el camino, construye tu historia. Supérate Intercolegiados. Está en ti. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
Te invito a soñar, imaginar y sentir mis letras el próximo 14 de mayo a las 8 de la noche en el Teatro Pablo Tobón, un espectáculo lleno de magia y color, para que construyamos juntos los mundos que desde niños nos hemos imaginado. Informes en el 239-7500. ¿Conoces algo de la vida deportiva de quienes se dedican a sudar la camiseta? Tal vez sabes cómo y dónde consiguieron sus mayores logros. Quizá hayas escuchado acerca de hazañas y triunfos, pero poco conoces sobre lo que hacen una vez se termina la competencia. El otro lado del deporte, este lunes festivo 18 de mayo a las 9 de la noche, una mirada a la otra vida de los deportistas que seguro no conoces. Por Telemedellín, Aquí TV. Y en estos últimos días particularmente, la justicia ha sido protagonista de un proceso de reformas o se ha querido vincular al proyecto de reforma del equilibrio de poderes que se cursa en este momento en el Congreso de la República. La Comisión Interinstitucional de la Justicia envió una comunicación a la Cámara de Representantes donde pide hundir ese proyecto que ya se viene surtiendo con algún éxito en el procedimiento, pero con algunos cuestionamientos como lo planteábamos nosotros mismos hace 8 días. La justicia está en crisis, lo vienen diciendo los colombianos desde hace varios meses. El fiscal general de la Nación y los presidentes de las altas cortes conforman la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, quienes la semana pasada pidieron que se convocara una Asamblea Nacional Constituyente enfocada en la reforma a la justicia, donde piden participar diferentes sectores de la sociedad, entre ellos los desmovilizados, si se llegara a firmar un acuerdo de paz. También piden que se archive la reforma al equilibrio de poderes. Esta reforma no tiene sustento en estudios. El proyecto menoscaba la carrera judicial, un logro de la Constitución de 1991, declaró José Leonidas Bustos, presidente de la Corte Suprema y vocero de la propuesta. Por su parte, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia votó en contra de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, aunque sí respalda los cuestionamientos que se hace a la reforma judicial, aduciendo que menoscaba la carrera judicial. ¿Los colombianos confían en la justicia colombiana? ¿La falta de operatividad de la justicia recae únicamente en los jueces y fiscales? Estos y otros temas los analizaremos en nuestra sección El Debate, a continuación. Y para hablar sobre este tema, para entender qué está pasando en la justicia colombiana, tenemos en Debate Abierto a Carlos Ballesteros. Él fue concejal de Medellín y es abogado asesor de diferentes temáticas del derecho en estos momentos. A Luis Fernando Tálvaro, es presidente de Azonal Judicial, Sindicato de Industria, y a Gloria Montoya Echeverry, ella es presidenta de la Federación de Colegios de Jueces y Fiscales y del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia. Y agradeciéndole su participación esta noche en Debate Abierto, quiero iniciar con la misma pregunta que le hicimos nosotros a los medellinenses que vamos a presentar en unos minutos. ¿Ustedes creen que la justicia colombiana está en crisis? Gloria. Sin lugar a dudas, la justicia colombiana está en crisis porque es incapaz de absorber las demandas de la justicia, porque tiene muchas dificultades a nivel operativo y por cuanto se presentan incluso serios debates acerca de la seguridad jurídica que se deriva de las decisiones que ella adopte. Carlos Ballesteros, ¿la justicia hoy le resuelve los problemas a los ciudadanos de a pie? Yo pienso que no, y yo creo que es importante partir del objetivo de la administración de justicia. La idea de tener justicia es tener una sociedad que sea capaz de resolver los conflictos rápidamente, una entidad que sea capaz de garantizar rápidamente el cumplimiento de los derechos. Y si nosotros observamos la realidad objetiva, yo diría en cualquiera de las
áreas distintas que se manejan en el tema de la justicia, observamos que no es ni pronta ni cumplida. Eso es algo absolutamente desafortunado. Y uno de los elementos que nos permiten determinar ello es la acción de tutela, paradójicamente, porque es que la idea de la tutela es que fuera algo excepcional, no que fuera el principio general. La realidad es que cuando la gente tiene que acudir masivamente, reiterativamente a la acción de tutela, eso lo que refleja es que la justicia ordinaria no está funcionando bien. Luis Fernando, antes de empezar este programa hablábamos aquí, mientras estaban cuadrando las cámaras, y usted se hacía un cuestionamiento que es muy válido. Dice, la gente acude a los jueces, la gente acude a la acción de tutela, la gente se siente respaldada, salen felices, lo ve usted como funcionario, como una persona que está cerca de la justicia. ¿Por qué cree usted que si la gente tiene esa actitud positiva en el día a día que ustedes ven cuando responden las encuestas, llegamos a unas cifras que las vamos a decir en unos minutos que terminan siendo muy pesimistas? Bueno, yo empiezo para responderte por lo último que dijo el doctor Carlos Ballesteros, y es que la justicia está en crisis por su incapacidad de producir rápida, eficientemente las decisiones judiciales. Y concluye diciendo que eso demuestra la crisis de la justicia. Yo creo de que lo que está en crisis es el Estado colombiano. Es la incapacidad del Estado colombiano de resolver los principales problemas que tiene la sociedad colombiana y el ciudadano a pie. Y como no puede ese Estado, cuya cabeza visible es el presidente de la República, solucionar los problemas de los derechos fundamentales como el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a las pensiones, los ciudadanos tienen que acudir a la justicia, y una justicia que está atiborrada y que no ha sido precisamente apoyada desde el Ejecutivo para efectos de que pueda producir decisiones rápidas. Entonces, tenemos los procesos ordinarios normales de una sociedad en crisis como la nuestra, que se multiplican los procesos laborales, los civiles, los administrativos diariamente, pero además asumimos las tutelas, que son del orden de 500.000 tutelas anuales. Entonces estamos diciendo que con los mismos jueces que tenemos desde hace 15 años estamos resolviendo los problemas ordinarios más las tutelas que a diario nos llegan. Más sin embargo, en las tutelas la gente acude a ellas y sus problemas son resueltos, es decir, sus derechos fundamentales que han sido o vienen siendo vulnerados por alguna autoridad, la orden del juez es perentoria, y eso ha hecho posible que los ciudadanos vean que el juez protege al ciudadano de a pie. Y la tutela tiene un mandato en el tiempo, a lo mejor por eso la gente sigue confiando en una institución que sabe, yo voy a acudir a una acción de tutela y sé que tengo tantos días para que me den respuesta positiva o negativa. La crisis que uno ve en el día a día, Gloria, es por algo que hablábamos también antes de empezar el programa, y usted decía, cuando uno va a estos tribunales no tiene por dónde caminar, son cajas llenas de expedientes. Estábamos hablando ahorita de 16.000 expedientes solamente en la sala laboral. ¿Cómo resolver eso cuando también una de las críticas es no burocratizar más el Estado? ¿Cómo decirle uno a la ciudadanía, ustedes están criticando a la justicia, están criticando la inoperancia de la justicia, pero tenemos poquitos jueces y fiscales, permítanos traer un poquitico más? Yo agradezco la pregunta porque permite visibilizar el estado en que se encuentra la rama judicial. En ella no, la rama judicial no se ha ajustado con respecto a las necesidades operativas desde 1993, y a raíz de los mecanismos de protección constitucional establecidos en 1991, el grueso de la demanda de justicia ha incrementado en un 300%. Mientras que los mecanismos de descongestión apenas han impactado en un 22%. Entonces, lo que dice el doctor Fernando Otálvaro es muy importante tenerlo en cuenta, porque la crisis no es solamente de la rama, la crisis es del Estado colombiano, en tanto que la gran mayoría de las acciones de tutela se derivan por los problemas generados en la falta de respuesta del Sistema General de Seguridad Social. Estoy hablando de Seguro Social y de Colpensiones, pero además porque el desplazamiento en Colombia también
también lleva a que cada 3 meses una víctima de desplazamiento tenga que incoar una acción de tutela para que se le suministre la ayuda humanitaria. ¿Y eso a dónde nos lleva? A que los jueces no tenemos diametralmente tiempo, sino para responder a acciones de tutela y de desacatos. La situación negativa aquí es que ese funcionamiento interno de la rama judicial no es conocido por la ciudadanía de a pie, y al contrario, lo que conoce la ciudadanía es que algún familiar, alguna persona cercana sufrió un atraco, sufrió un robo, sufrió algo que va a denunciar en la fiscalía y que tiene que pasar por las manos de un juez y se demora. Y al contrario, otras instituciones del Estado como la policía a veces se ven efectivas cumpliendo su parte, y cuando esto llega a manos de los fiscales y los jueces, ahí encontramos el problema. Vamos a ver esta nota que recoge esa acción policial que se ve efectiva porque es la que se muestra en la calle y recoge las quejas de algunos ciudadanos que ven inconformidad en el tiempo en el que opera la justicia. Bueno, hay 2 eventos. Primero, cuando una persona es capturada en flagrancia, y segundo, cuando una persona es capturada porque la requiere una autoridad judicial, es decir, porque le figura una orden de captura por cualquier delito. Entonces vamos a explicar cuando una persona es capturada en flagrancia. Cuando una persona es capturada en flagrancia cometiendo un delito, llámese hurto, llámese homicidio o llámese lesiones personales, la policía del cuadrante la captura, le lee los derechos del capturado y posteriormente la pone a disposición del fiscal de turno, junto con los elementos incautados, con aquellos elementos que materializó o que utilizó para materializar el delito, llámese arma de fuego, llámese arma cortopunzante, objeto contundente, etcétera, etcétera. Con estos elementos se ponen a disposición al fiscal. El fiscal, ¿qué hace? Evalúa el procedimiento y avala la captura, y luego él ordena ya los actos urgentes. Los actos urgentes consisten en, primero, identificar plenamente la persona, es decir, cotejar sus huellas dactilares con los datos que tiene insertados en el registro de la registraduría, valga la redundancia. Una vez plenamente identificado, individualizado, se le hace el arraigo. El arraigo consiste en verificar su lugar de residencia y con quién reside el capturado. Luego ya el fiscal ordena llevarlo a la audiencia de la legalización de captura. Esta audiencia corresponde a una disponibilidad en los juzgados de control de garantías. Entonces, de acuerdo a esa disponibilidad, se espera dentro de las próximas 24 horas para llevarlo a control de legalización de capturas. Yo iba con 2 amigos, una amiga y un amigo. Íbamos a acompañar a una amiga que vive por las Torres de Bomboná. Cuando llegaron 2 tipos y nos cogieron, a mí me tiraron al piso y a ella la lastimaron bastante, la empujaron contra una pared. Mi otro amigo salió corriendo, logró volarse y a ella le quitaron plata y el celular. Y a mí también la plata que llevaba en el bolsillo, en la billetera y el celular. Y con ayuda de los porteros de las torres, lo retuvieron y esperamos a que llegara la policía. Llegó una patrulla, 2 policías, reconocimos al ladrón que me había quitado a mí el celular y la plata, ellos los posaron y se los llevaron. Nos tocó ir hasta el búnker de la fiscalía a poner la denuncia. Nos demoramos prácticamente toda la noche y al otro día a las 6 de la mañana más o menos nos tocó volver para continuar con todo el proceso porque había como bastante procesos o tenía bastante trabajo en la fiscalía. Mi caso particular es el de un celular, un iPhone. Fue alrededor de hace unos 3 años. Yo estaba en un banco, en un centro comercial muy reconocido de la ciudad, tenía el celular en la mano, tuve un descuido de un segundo, lo puse ahí mientras recibí el papel, la constancia pues de pago y me volteé. En ese instante, el que iba detrás, que hasta ese momento era un cliente ciudadano, me miró el celular y decidió callar
y no avisarme que el celular estaba ahí. Según el juez, pues en ese momento el señor ya se convierte pues como en ladrón, ahí nace el delito. Fue muy dispendioso el tema en la fiscalía, hasta las 3 de la mañana no logré pues entrar y ahí no fue una experiencia muy agradable porque a la persona que me recibió la denuncia le pareció muy poca cosa que mi denuncia fuera para hablar de un celular. De hecho, me dice, bueno, ¿qué le robaron? Él miraba para abajo y le dijo, yo un celular, y me dice, ¿un celular? Y por eso vino. Eso fue como muy agresivo, pues creo yo, porque no era un celular, era mi celular, además es mi herramienta de trabajo. Es un proceso lento y yo creo que por eso las personas perdemos la credibilidad un poco, porque es lenta. Digamos que a veces sí es operante u operativa, pero realmente hay una obstrucción muy grande en este momento. Pues para los ciudadanos es un poco desconcertante la lentitud, digamos, en los procesos. Una cosa son los desmanes de los altos magistrados, lo que hemos visto en las acusaciones en los últimos meses en Colombia. Magistrados que hacen trampa, que llegan adulterando requisitos legales para poderse posesionar, magistrados que se hacen nombrar y después nombran a otros, y otra cosa es el trabajo silencioso que hacen los jueces y fiscales en el país. Y esos jueces y fiscales son los que están padeciendo esa imagen negativa que a lo mejor, y esto es una inferencia de las encuestas que conocemos a través de los medios, una imagen negativa que crean esos altos magistrados. ¿Cómo es ese trabajo silencioso, Luis Fernando, de los jueces y fiscales que tienen que tomar estos casos de las personas que son raponeadas en las calles, que le roban el celular, que se ven sometidas a un delito, y cuál es el proceso para llegar a emitir una condena? A ver, todas las funciones públicas están regladas y la de los jueces y fiscales sí que es cierto. Es una función estrictamente reglada, o sea, solamente nos está permitido hacer o realizar lo que la norma diga. Y fundamentalmente en cualquier delito las personas deben de gozar de todos sus derechos, bien sea los denunciantes como los que pueden ser eventualmente acusados del mismo. Y al juez es el que le corresponde decidir cuando a una persona se la ponen allí capturada después de cometer un delito, si se cumplieron todos estos ritos que la Constitución y la ley determina para poder proceder a capturarlo y a quitarle su libertad. Es un examen que realiza de acuerdo a esas normas. Por lo tanto, si a la persona en el momento de la captura se le ha violado algún derecho, como ese juez que le impone la medida de aseguramiento, al mismo tiempo es el juez que le tiene que devolver sus derechos, muchas personas no entienden este proceso. Y es que el juez, primero, antes de examinar la conducta, debe examinar si a la persona que está poniéndose de presente le han o no vulnerado sus derechos. Si le han vulnerado sus derechos, debe dejarlo en libertad. Por ejemplo, si la persona fue capturada no en flagrancia, no estaba en flagrancia y no había orden judicial, no había orden de un juez, debe dejarlo inmediatamente en libertad, inclusive así debe proceder hasta el mismo fiscal. Si la persona capturada no amerita por el tipo de delitos una medida de aseguramiento de acuerdo a la ley, porque hay delitos como el raponazo y otros delitos que no ameritan dejarlo privado de la libertad. Lo deja en libertad mientras se continúa el proceso y es posible que al final pues se le condene y se le dé una medida intramural y se le tenga que ordenar su captura para que la cumpla, o simplemente se le deje en una medida, bien sea de detención domiciliaria u otra sustitutiva, pero no implica necesariamente de que haya impunidad. Es decir, la persona en este momento lo que hay que tener en cuenta es que cambiamos de paradigma. Ya lo nuevo es la libertad, es decir, a la persona hay que respetarle ese derecho. Nosotros hoy sabemos que las cosas han venido cambiando y que necesariamente pues hay una justicia que debe responderle más al ciudadano. Carlos, usted ha sido representante de la ciudadanía en el Consejo de Medellín y sabemos que hay unas garantías que se tienen que respetar, pero ¿cómo decirle a ese ciudadano de a pie, ese ciudadano de la calle que le robaron el celular mientras estaba esperando el bus,
que esta persona que lo raponeó no va a ir a la cárcel, que no va a pagar de alguna manera algo por ese delito que cometió y que lo van a dejar en libertad a ver qué pasa con el proceso, y lo lógico, lo que dice el sentido común es que esa persona va a seguir delinquiendo mientras tanto. Sí, no, el tema es bastante complejo. Yo creo que todos compartimos en el sentido de que realmente la crisis de la administración de justicia no está exclusivamente en la administración de justicia. Hay un tema de impunidad efectivamente en Colombia muy alto, eso es indiscutible. No quiere ello decir que el responsable sea el juez o el fiscal. El problema es que tenemos un sistema que no está funcionando muy bien, no solamente en el tema penal, que es donde se ha centrado un poco la situación, es en general. Ya la doctora planteaba, a partir de la Carta del 91, la sociedad colombiana es más demandante, y así debe ser, si queremos garantizar los derechos, si queremos hablar de que estamos realmente en un Estado social de derecho. Eso exige un reto para el Estado en general, ser capaz de responder. Una respuesta bien importante del constituyente fue la acción de tutela. La gente cree en la tutela, pero la tutela desbordó lo que debería ser la tutela. En otras latitudes, cuando se crearon figuras similares como la tutela, al principio hubo algo parecido a lo que ocurrió en Colombia, miles de tutelas. La respuesta de los gobernantes en esas otras latitudes fue completamente distinta. Fue como decir, hombre, nosotros estamos equivocados en muchas cosas, vamos a cambiar políticas públicas en esto, vamos a corregir al Estado. En Colombia se generó un conflicto muy fuerte entre la rama ejecutiva y la rama judicial. Los jueces, gracias a las tutelas, están acabando al país. No vamos a soportar presupuestalmente con esas tutelas, han dicho algunos ministros. Eso es una irracionalidad total. O sea, yo creo que hay un problema de fondo que hay que revisar allí. La tutela no debería ser tan masiva como está en este momento, porque el Estado debió haberse corregido, no se ha corregido. El tema de la carga de los despachos judiciales es impresionante. Y yo siempre he traído un ejemplo. A mí me invitaron al Congreso de la República a un foro para hablar sobre la justicia laboral. Yo dije, voy a empezar con un tema. Al azar sacamos 5 estados, 5 documentos donde aparecen los pronunciamientos de los jueces al azar de la ciudad de Medellín. En todos ellos, de 10, habían 7 demandas contra el Seguro Social en ese momento. De esas 7 demandas contra el Seguro Social, 5 aproximadamente no deberían de existir. Habían demandas no porque hubiera un conflicto, sino porque no había respuesta de parte del Seguro Social. Imagínese usted la rama judicial sin esas 7 demandas. Hubiera sido distinta la situación. Ese es un problema del gobierno. Y yo creo que si usted mira cualquiera de las áreas del derecho y empieza el enfoque desde allí, dice, hombre, hay problemas que el Estado puede solucionar directamente y deberíamos de empezar por allí. ¿Qué se tiene que cambiar entonces para que las cosas funcionen? La Comisión Interinstitucional plantea una Asamblea Nacional Constituyente solamente para reformar la justicia. En el Congreso de la República hace unos meses se hundió una reforma exclusiva a la justicia. Ahora el Gobierno Nacional plantea una mixtura en el que pone reforma política y pone reforma a la justicia. ¿Qué sugieren los jueces y fiscales? ¿Qué sugieren los sindicatos? ¿Y qué sugiere la sociedad civil para mejorar la justicia? Vamos a hablar sobre ese tema después de estos mensajes institucionales. Museo Casa de la Memoria. Relatos que nos mueven a construir paz. Solos. Podemos ser vulnerables. Juntos. Logramos ser más fuertes. Museo Casa de la Memoria. Relatos que nos mueven a construir paz.
Supérate Intercolegiados, la competencia deportiva más grande del país para niños, niñas y adolescentes entre 7 y 17 años. Participa a través de tu colegio, Junta de Acción Comunal, cabildos indígenas e instituciones para personas con discapacidad. Solo tienes que ingresar a superate.gov.co. Selecciona tu categoría de acuerdo a tu edad. Elige tu deporte favorito y listo. Participa en las fases municipal, departamental y nacional. Si ganas, participas en la fase internacional, convirtiéndote en un campeón. Compite y gana fabulosos incentivos. Ganas tú, gana tu entrenador, tu docente y tu colegio. Elige el camino, construye tu historia. Supérate Intercolegiados. Está en ti. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Mujeres, son todas iguales, tramposas, mañosas, traicioneras. ¡Ay! A los hombres, ¿quién los necesita? Mequetrefes, piltrafas, pusilánimes, esperpentos, monstruos posesivos, carentes de toda generosidad. ¿Pero qué es esto? Es Sexicidios, la comedia del desamor, escrita y dirigida por Kepa Muchastegui y protagonizada por Jennifer Leibovici y Rodrigo Candamil. Y estará temporada en el Teatrico del 1 al 16 de mayo. Funciones de jueves a sábado a las 8 p.m. Informes y reservas en el 411-8878 y en elteatrico.co. Última hora, extra, extra. El amor entre primos pone en peligro la especie humana. ¿Quieres saber por qué? Conoce toda la historia en 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Consigue el libro en tu biblioteca pública más cercana. Apoya Public organiza la Secretaría de Cultura Ciudadana y Medellín Lectura Viva. Medellín, todos por la vida. Regresamos. El fiscal Montealegre tiene 19% de imagen favorable. El sistema judicial colombiano tiene 75% de imagen desfavorable. Los partidos políticos tienen 74% de imagen desfavorable. Es decir, en desfavorabilidad, esto es en imagen negativa, le gana el sistema judicial a los partidos políticos que tradicionalmente eran los campeones en este rubro. Coincidimos todos, jueces, fiscales, sindicatos, sociedad civil, academia, gobierno, todo el mundo, en que hay que reformar la justicia en Colombia. ¿Qué se debería hacer, Gloria, para que la justicia colombiana funcionara como debiera funcionar? La Comisión Interinstitucional habla de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted qué cree? Yo creo que la Administración de Justicia necesita incremento considerable de puestos de trabajo, tanto a nivel de jueces, magistrados y empleados. Se necesita mejorar la capacitación de todos ellos, porque la escuela judicial verdaderamente se ha quedado cortica en los procesos de formación del sector jurisdiccional. Hay que mejorar en tecnología, hay que mejorar en condiciones de acceso, en respuesta ciudadana, mejorar en lo tocante con la credibilidad de los fallos y la seguridad jurídica que ellos producen. Creo también que hay que reforzar los canales de comunicación entre los órganos del poder y la sociedad civil, porque francamente no hay... Estamos desconectados. Sí, somos autistas. El Congreso no se comunica con la sociedad civil, la rama judicial también hace lo propio y la sociedad se encuentra perpleja frente a la falta de respuesta de todos los órganos del Estado. Retomando esto que dice Gloria, el presidente Santos ha venido diciendo en estos últimos días que lo peor que le puede pasar al país es un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Y dijo el presidente esto por una carta que le envía el fiscal y los magistrados de las altas cortes al Congreso, pidiéndole que hunda la reforma al equilibrio de poderes. ¿En qué consiste esa propuesta? Que no es tan propuesta, lo único que dicen es hundan esa reforma que es mala y hagamos una Asamblea Nacional Constituyente, pero no dicen claramente qué es lo que hay que hacer. Esto fue lo que le pidieron las Cortes y el fiscal al Congreso de la República.
La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial propuso la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente de carácter limitado a los temas de justicia, en los términos del artículo 376 de la Constitución Política de 1991. Una asamblea que deberá garantizar la participación activa y directa de los diferentes sectores de la sociedad, incluidos los desmovilizados, si se firma un acuerdo de paz para que las reformas necesarias de la administración de justicia sean fruto de un debate democrático y plural. Con estos argumentos, el pasado 6 de mayo de 2015, la Comisión envió una carta a la Cámara de Representantes donde hace una solicitud de archivo del proyecto de acto legislativo por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones. Para esta comisión, una buena reforma constitucional en esta materia es aquella que logra balancear y controlar los distintos poderes públicos de forma adecuada, razonable y con criterios de proporcionalidad. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, en respuesta a esta propuesta, aseguró que hacer una Asamblea Nacional Constituyente y hundir la reforma de equilibrio de poderes sería un salto al vacío y dejaría en funcionamiento la Comisión de Acusaciones y mecanismos del yo me elijo, tú me eliges, y eso es inaceptable y no es responsable con el país, concluyó. Parece que tenemos magistrados y fiscal más mediáticos de lo que le correspondería en este tipo de propuestas. ¿Ustedes cómo la ven, esta propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente? Luis Fernando. Bueno, nosotros consideramos de que la Asamblea no es la salida en este momento a la crisis de la justicia. Para hacerla, primero tenemos que levantar una propuesta que nosotros hemos considerado que sea una propuesta democrática, es decir, y que cobije a toda la sociedad colombiana en esa realización de la misma, tanto a usuarios como a la academia, como a los operadores judiciales y también, por supuesto, a la clase política del país. Pero no se ha levantado una propuesta, ni hemos tenido una de tal forma que la hemos propuesto al Congreso y al Gobierno y que estos hubiesen sido incapaces de realizarla. Entonces yo pienso que primero tendríamos que construir una propuesta que llevara a mirar qué dimensiones tendría y si es necesario en una constituyente, porque hay cosas, como lo decía ahora la doctora Gloria, que no se requieren de reformas ni siquiera constitucionales. Por ejemplo, inyectarle el presupuesto a la rama judicial para que ésta pueda nombrar el personal necesario. Inyectarle el presupuesto necesario a la Fiscalía General de la Nación para que ésta pueda tener el personal técnico calificado y además realizar las investigaciones que tiene que hacer con los mecanismos ya propios de la nueva tecnología. Eso no requiere una reforma constitucional. No nombrar en las altas cortes los mismos políticos, como por ejemplo nos ha sucedido recientemente, que nosotros vemos con preocupación que los magistrados que han estado envueltos en escándalos han sido propuestos por la clase política del país. El anterior presidente propuso precisamente a Rojas, propuso a Villarraga, a Pretel, a Ovidio Claros, a Sanabria, a Mauricio González, y son ahora los que están en el ojo del huracán. Es decir, eso no ha sido un problema propio de la justicia y por eso nosotros insistimos en que hay que mirar realmente cómo están los nombramientos de los magistrados de las altas cortes, porque los magistrados de la base, que los de los tribunales y los jueces es por concurso de méritos y por eso nosotros hasta ahí nosotros podemos responder, pero los magistrados de las altas cortes han sido precisamente un problema en su nombramiento, inclusive las calidades del mismo, y eso por supuesto no requiere de una reforma constitucional. Además, en este momento es necesario repensar en el gobierno de la rama judicial. Nosotros hemos sido críticos al sistema de gobierno de la rama judicial, pero creemos que lo que se deviene en el proyecto actualmente de gobierno volvería a repetir los mismos vicios, porque son organismos colegiados en donde va a ser muy difícil la toma de decisión, todos van a ser directores y se van a volver a parcelar el país. Claro. Entonces se repetirán los mismos vicios anteriores. Por eso creemos nosotros de que cualquier propuesta tiene que nacer precisamente de una buena y sana discusión en el seno de la sociedad colombiana. Carlos, uno podría hablar que la crisis hoy de la justicia o de la alta justicia de estos magistrados es heredada de los partidos políticos, de la clase política colombiana. De alguna manera en la manera de selección de estos personajes, lo acaba de decir Luis Fernando, con nombres propios de estos magistrados que han estado en el ojo del huracán. Yo creo que efectivamente en buena medida lo que ha dado lugar a todas estas noticias que han generado tanto escándalo y que en mi criterio afectan la imagen
de la Administración de Justicia tiene que ver en buena medida con ello. Creo que eso hay que revisarlo. Creo que la magistratura hay que rescatarla como una profesión supremamente valiosa. Es algo como muy sagrado desde cierto punto de vista. Para mí el magistrado debería representarle al ciudadano del común una persona que tenga como su religión la justicia. Y eso implica una serie de obligaciones éticas, una serie de compromisos, y creo que tendríamos que volver nuevamente a la idea de que las decisiones son las que por sí solas se justifican. Claro. No necesita que el magistrado salga a defender una postura. Ahí está la sentencia y habla por sí sola. Y eso creo que hay que revisarlo bastante. Y yo creo que es importante, yo hago una distinción en tiempos y en contenidos. Primero, la reforma que actualmente se está tramitando en el Congreso no es una reforma a la Administración de Justicia, y eso debe quedar claro. Mirado como una reforma de la Administración de Justicia, queda sumamente corta. Obviamente afecta a la justicia de manera importante. Hay algunos aspectos que yo sí rescataría. A mí me llama la atención, aunque de otra manera, el Tribunal de Aforados. Me parece que debe quedar claro que en Colombia nadie puede ser irresponsable. Todos debemos tener responsabilidades. Creo que debe desaparecer el Consejo Superior de la Judicatura. Me parece que, como se ha manejado hasta ahora, es incapaz de salir adelante directamente de esa manera. Es una crisis institucional indiscutiblemente que refleja no solamente problemas de la justicia, sino de la rama ejecutiva, de la rama legislativa. Yo por eso creo que debemos superar un momento, y ese momento, en mi criterio, debe llegar después de la firma del Acuerdo en La Habana. Después de que se logre el Acuerdo en La Habana, Colombia tiene que definir, todos los colombianos, obviamente no solo los guerrilleros, no solamente el gobierno, sino todos los colombianos, qué tipo de país es el que queremos. Y yo por eso, en ese escenario, sí creo que la alternativa debe ser una Asamblea Nacional Constituyente muy bien definida, abierta pero muy bien definida, porque sí estoy convencido plenamente que nuestra institucionalidad no es capaz de lograr las reformas que el país requiere. ¿Cuándo se tiene que acudir a la Asamblea Nacional Constituyente? Precisamente cuando está fallando esa institucionalidad. Lo importante es que la población logre sentir que está participando toda muy activamente en ello. La invitación sería que participaran quienes nunca han participado. Realmente la reforma la debe hacer la sociedad en pleno. Obviamente la rama judicial tiene un papel protagónico en las propuestas de reforma en lo que tiene que ver con la justicia, necesariamente, pero es la sociedad finalmente la que tiene que tomar esas determinaciones. ¿Qué queremos hacer con la acción de tutela realmente? ¿Qué queremos hacer con el derecho a la salud? O sea, tantas cosas que el país tiene que redefinir. ¿A qué costo logramos eso? Eso para mí es el momento, ese es el momento oportuno para pensar en ello. Lo que se planteó ahora me parece de un oportunismo impresionante. No sería el momento, y tampoco archivar un proyecto que ya ha venido avanzando tanto. Creo que la invitación que se hace, y creo que ese es el mensaje que tendría que mandársele a la sociedad, es sentémonos a dialogar racionalmente, recuperemos en algo esa imagen institucional que está completamente perdida. Luis Fernando Talvar. Pues hay una cosa que el doctor Ballesteros mencionaba y era el Tribunal de Aforados, que lo trae la reforma. Uno lo podría ver bien, es decir, no habría intocables en el país, mas sin embargo se pregunta por qué ese Tribunal de Aforados es bueno para juzgar magistrados y por qué no para juzgar al presidente de la República o para investigar al presidente de la República. Y ahí es donde vemos un sesgo, y es de que si ese tribunal fuera también para investigar al presidente de la República, cabrían unos expresidentes que tienen una serie de procesos en la Comisión de Acusaciones, y que es lo que se ha tratado ahora de evitar, porque el proyecto debería tener no solamente para investigar a los aforados, sino también al presidente de la República. Entonces es bueno para que investiguen magistrados, pero es malo para que investigue al presidente de la República. Y consideramos de que esa distinción que se está haciendo dentro de los aforados no le es viable al país. Yo aclaro, Carlos, que yo comparto plenamente la posición de Luis Fernando. Yo creo que necesariamente hay que incluir al presidente, y esa debiera ser la propuesta. Pero el hecho de que no esté incluido en este momento no descalifica en sí la institución. Hay que tratar de mejorarla y llegar a ese punto. Sobre esa base, ni los expresidentes ni el presidente pueden ser intocables en Colombia.
Sí, uno no debería mirarse en espejos ajenos, Gloria, pero cuando uno ve la crisis de la alta justicia en Colombia, ve que en otros países los magistrados tienen otras calidades, inclusive en los Estados Unidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son seleccionados para el resto de su vida y eso les impide pensar en la siguiente campaña. Ya hemos visto exmagistrados haciendo campaña a la presidencia o a la vicepresidencia y seguro algunos estarán pensando en sus negocios particulares como lo han mostrado los medios de comunicación. Uno podría pensar en Colombia en una situación similar, que los magistrados, sobre todo estas altas cortes, llegaran allá en el último momento de su vida laboral, que no tuvieran que salir a pensar a ver ahora qué hago. Eso es lo deseable. De hecho, en la gran mayoría de los países, la magistratura de cierre es una magistratura de muchos años, que se han pulido con las bregas de la experiencia y del conocimiento. Lo deseable es que los procesos de selección en la rama judicial y de hecho en toda la administración pública sean el resultado de verdaderos procesos en los que se decanten las cualidades, la idoneidad, el saber profesional y humano de los aspirantes. En Colombia creo que la situación que se ha venido presentando es que nosotros tenemos una crisis de las virtudes públicas. Aquí parece ser que todo tiene el interés, valida cualquier tipo de proceso. Nos hemos vuelto muy maquiavélicos, y maquiavélicos en el sentido de buscar ventajas sin importar el efecto. Entonces, muchas de las dificultades que se han presentado no es tanto por el modelo político, no es por el modelo de selección, sino es por el personaje que se eligió en un momento determinado. Sí, coincidimos todos que hay crisis en la justicia, coincidimos que hay que reformar la justicia. Ojalá nos pongamos de acuerdo los colombianos, sea a través de una constituyente limitada. A mí en lo particular me da mucho susto esas constituyentes, pero Carlos nos explicaba ahorita que ya hay una posibilidad de limitar a un solo tema la constituyente, y yo creo que eso le daría un alivio a los que nos da temor de que se abra una puerta que difícilmente se va a cerrar y que muy seguramente unos van a aprovechar. Carlos, Luis Fernando, Gloria, muchísimas gracias por estar aquí en Debate Abierto. A ustedes. Nosotros vamos a hacer una pausa para mensajes institucionales y al volver tendremos la encuesta que hicimos con MGR Investigación de Mercados. ¿Los medellinenses confían en la justicia colombiana? ¿Creen que es culpa de jueces y fiscales lo que está ocurriendo en la justicia? Regresamos en segundos. El programa Otro Sabor en Casa es un programa de proyección y responsabilidad social que tiene la colegiatura desde la Facultad de Gastronomía, en el cual busca incentivar en los barrios de estrato 1, 2 y 3 hábitos saludables, busca implementar pues las buenas prácticas de cocina en los alimentos y adicional a eso, cómo preparar recetas diferentes con los mismos productos de la canasta familiar. Les vamos a votar los que generalmente flotan, que son los que no flotan. Económicamente nos ayuda mucho porque hay productos que son baratos y que nunca sabemos para qué sirven, entonces debemos de aprovechar eso. El grano se hincha y absorbe todo el agua, entonces vamos a implementar que en el momento de comer la alimentación no sea solamente el acto de comer, sino que sea todo un conjunto de acciones en donde participe la convivencia en la familia, en donde haya buena armonía pues en las relaciones de las personas. La dignidad la tenemos simplemente por ser seres humanos y todos la tenemos por igual. Usted no gana más dignidad con ser presidente de la República o jefe paramilitar, y eso hay que rescatarlo entre Colombia.
que el camino es justamente sin armas y que las víctimas están gritando: paren esa guerra de todos los lados, párenla ya. Y por eso darles una invitación muy del alma para decir: por favor, vengan acá y construyamos juntos un país donde no necesitemos armas y no necesitemos matarnos. Regresamos y para seguir profundizando sobre la percepción que tenemos los colombianos sobre la crisis de la justicia, en una alianza con MGR Investigación de Mercados le preguntamos a la gente de Medellín qué pensaban, si confiaban o no en la justicia y si creían que los jueces y fiscales tienen algo de culpa en este desplome que muestran las encuestas. Y esto fue lo que nos respondieron. La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial propuso la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente donde el tema central es la justicia. Debate abierto con la firma encuestadora MGR Investigaciones de Mercado le preguntó a los ciudadanos su opinión para saber qué piensan al respecto. Frente a la primera pregunta, los medellinenses opinaron: ¿usted confía en la justicia colombiana? Sí, 21%. No, 53%. No sabe, no responde, 26%. Frente a la segunda pregunta, ¿usted considera que el mal funcionamiento de la justicia es culpa de los jueces y fiscales? Los ciudadanos respondieron: sí, 43%, no, 19%, no sabe, no responde, 37%. Esta es la ficha técnica. Los colombianos no tenemos confianza en la justicia. Esta es una verdad que revelan las encuestas, pero más importante, el día a día en la calle. Hace pocos años las instituciones judiciales gozaban de amplísima simpatía y siempre los magistrados eran vistos como prohombres que garantizaban el orden común y daban tranquilidad. Los números en descenso de las Cortes, de la Fiscalía y los escándalos que protagonizan magistrados deben prender las alarmas sobre lo que pasa en una de las tres patas que sustentan el Estado. Venimos hablando de la necesidad de reformar la justicia, de generar nuevas reglas del juego en las relaciones con los demás poderes. Y lo único que encontramos los ciudadanos es palos en la rueda atravesados desde las mismas Cortes. El argumento que esgrimieron magistrados y fiscal hace pocos días para oponerse a la reforma de equilibrio de poderes no tiene ni sentido común. Está basado en un temor a perder privilegios y garantizar comodidad. No podemos dejar pasar este momento en el que todos, incluso los magistrados, coincidimos en la necesidad de ajustar tuercas. De lo bien que se haga cualquier reforma dependerá la estabilidad del Estado. Y llegamos así a la parte final de este debate abierto. Les agradezco mucho su compañía. Soy Carlos Andrés Pérez y los espero el próximo miércoles. Hoy tu tiempo, las hojas que cayeron al árbol más fuerte han hecho la felicidad al dar la mano de nuevo. Si la amistad es el brillo más puro,
Espéranos en Gente como tú, un espacio para la convivencia y el buen vivir. Si la amistad es el oro más puro. Espéranos en Gente como tú, un espacio para la convivencia y el buen vivir. Las trochas, como las personas, se conectan y se vuelven a conectar. Y en algún momento podemos entender qué lugar ocupa un camino en nuestra vida. En las trochas nadie se pierde, solo coge otro camino. Porque sí, vivimos en constante cambio